Saludo con gusto a Enrique de la Madrid, encargado de coordinar las mesas de diálogo en el equipo de Xóchitl Gálvez, mesas que van abordando los temas más relevantes de la agenda pública y sin lugar a dudas uno de los preponderantes entre ellos es la seguridad. Enrique, bienvenido. Guillermo, como siempre, gracias por la oportunidad y saludos al auditorio. Muchas gracias, Enrique de la Madrid. Esta semana Xóchitl Gálvez firmó a instancias de la Conferencia del Episcopado Mexicano los compromisos por la paz y la seguridad, un tema fundamental en el momento actual. ¿A qué se ha comprometido Xóchitl Gálvez al firmar este documento, Enrique? Cómo no, primero decirte, Guillermo, que a mí me parece que pues, la intervención en este caso del episcopado y de la iglesia, pues también reflejan la preocupación que tiene la iglesia, pero la preocupación que tiene sobre todo la población en su conjunto. Aquí estoy hablando de la iglesia católica, pero evidentemente hay muchas iglesias que están en la misma situación, pues porque la inseguridad, la impunidad, la violencia, la toma de amplios territorios del país por parte del crimen organizado, pues son una preocupación obvia. Y me parece que es legítimo que la iglesia participe y que en este caso haya elaborado un documento muy amplio sobre el tema y que haya invitado a los candidatos y candidatas a la presidencia para que lo conocieran y sobre todo para que lo suscribieran. Haciendo una lectura rápida de algunas conclusiones del documento, me parece que están en la dirección correcta. Hablan, por ejemplo, de trabajar sobre el tejido social, sobre trabajar sobre las personas más vulnerables, sobre el cuidado hacia los adolescentes y los jóvenes en situación de vulnerabilidad, en temas de adicciones, pero también en zonas violentas. Eso me parece razonable. Hablan, por ejemplo, de fortalecer a las policías municipales para que realmente tengan capacidad de combate y que puedan de alguna manera defenderse. Hablan, por ejemplo, de la justicia, de cómo hay que fortalecer el poder judicial local, pero cómo también hay que generar mecanismos alternativos de justicia, Guillermo, porque al final del día creo que a veces sobrecargamos a nuestro poder judicial y tenemos que priorizar cuáles son aquellas conductas que a los mexicanos más nos importan y más nos agravian. Habla de las cárceles, de retomar el control de las cárceles por parte del Estado y al mismo tiempo pues tratar incluso a los que están digamos ahí privados de su libertad, pues respetuosos de los derechos humanos. Mucho habla de la protección a los adolescentes, lo cual me parece que es importante porque refleja el riesgo en el que están y habla de cómo proteger a los municipios contra el crimen organizado. Entonces, yo de una primera lectura rápida del documento, me queda por un lado mucho interés de leerlo a fondo, porque habiendo estado yo involucrado en el tema de las mesas de seguridad y dándole seguimiento con Rubén Moreira, que es el que las encabeza, pues inmediatamente me parece que el tono del documento va en el sentido correcto y seguramente podemos enriquecer nuestras propuestas a partir de ellos. ¿A qué se comprometió ella? A esto, a trabajar sobre estos puntos que son absolutamente coincidentes. Por eso, Guillermo, pues yo no entiendo, pero bueno, pues en parte sí entiendo y no, el tema de que la candidata Sheinbaum diga, pues saben que hay muchas cosas muy buenas, pero yo no coincido. No coincido con el diagnóstico sobre el rompimiento del tejido social, no coincido sobre la situación de crisis que hay, que ustedes perciben que hay en el sistema. O sea, niegan la realidad, niegan la realidad. Es el problema número uno de los mexicanos y el primer paso para resolver un problema es reconocer que lo hay. Y esa es lo que yo veo que es la mayor debilidad del planteamiento de Morena. Niegan la realidad. Incluso creo, Guillermo, que la quieren trivializar, quieren que la normalicemos, para que no sea un tema que vaya la gente seguramente a penalizar al gobierno por incompetente, que francamente lo ha sido, y no solamente es incompetente, sino cuando tú ves que prácticamente ha abandonado a los mexicanos, y casi pareciera darle más protección a los criminales, pues es un tema muy severo que los mexicanos tienen que analizar. Dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ayer y hoy circularon videos en redes sociales de transportistas guerrerenses cacheteados, maltratados por criminales que los extorsionan sin que nadie intervenga para protegerlos, con una ausencia total de autoridad y de gobierno. Son videos estremecedores. Es lo que tú decías, la ciudadanía abandonada por sus autoridades, y eso me lleva a cuestionar
contrario a lo que hizo Xóchitl al aceptar el diálogo de la Conferencia del Episcopado Mexicano y comprometerse con la agenda de seguridad, Claudia Sheinbaum firmó condicionadamente el acuerdo y le agregó un adendum con sus propios puntos de vista que corresponden más a la visión de López Obrador que a los suyos propios. ¿Dónde nos coloca eso, Enrique de la Madrid? Pues sobre todo, ¿dónde la coloca ella, no? Primero, a mí cuando vi ese video ayer de Guerrero, francamente me pareció tremendamente ofensivo y me enojaron tanto los tipejos que lo hicieron como los tipejos de las autoridades estatales, municipales en Guerrero y los del gobierno federal que permiten que ese maltrato a los mexicanos. Yo sí creo que los mexicanos nos han abandonado, nos han abandonado. Esta narrativa, este eslogan simplón de abrazos y no balazos, al final del día era un mensaje cifrado al crimen organizado. Era un mensaje en el sentido de no se preocupen, a ustedes no los vamos a perseguir. La pregunta es ¿por qué? Y ahí habrá que evaluar qué les deben, por qué esa actitud, por qué ese abandono a los mexicanos y por qué ese consentimiento a los criminales. Pues seguramente lo vamos a ir descubriendo en el tiempo, pero es un abandono y si me apuras es una traición. Es una traición a los mexicanos que al final del día pones en gran medida tu seguridad en manos del Estado. Y la otra, bueno, pues si así es como creen que van a resolver una crisis, negándola, pues a mí sí me preocuparía tener gobernantes que no aceptan la realidad porque no la van a corregir a partir de que la niegan. Permíteme preguntarte, Enrique de la Madrid, ¿cómo has ido avanzando en las mesas donde se analizan y discuten los grandes temas nacionales en el equipo de Xóchitl Gálvez? Pues mira, yo te diría, nosotros hicimos un trabajo muy extenso en estas 32 mesas que lo fueron y que lo son en diferentes temas, y dos que tienen que ver mucho con el asunto que aquí hablamos, seguridad y justicia. Y ya tenemos un primer documento que ya se encuentra en la página de Xóchitl Gálvez, ya tenemos ese primer documento y vamos a circular yo en un par de días ya las propuestas con los diagnósticos que sean de alguna manera, ya son la propuesta de saque, Guillermo. Ya son las propuestas con las cuales arrancamos la campaña, con la que Xóchitl arranca la campaña, pero también con una reflexión. Los siguientes meses son para seguir también enriqueciendo la propuesta. De hecho, el compromiso de ayer que se firmó con el episcopado, pues fue posterior al lanzamiento de nuestras propuestas. Entonces yo creo que estas mesas, por decirlo así, deben de seguir trabajando. Ahora en una etapa más intensa, seguiremos recogiendo puntos de vista para al final del día enriquecer no solamente las propuestas, sino lo que sería el programa de gobierno. Pero ya tenemos nosotros propuestas, ya salimos con ellas y yo también las estaremos difundiendo, pero ya están esas propuestas en la página de Xóchitl Gálvez. Desde el punto de vista de ustedes, Enrique de la Madrid, además de la seguridad, ¿dónde es importante poner el acento en la discusión de la agenda pública? Seguramente salud y educación figuran en los primeros lugares. No, a ver, no cabe duda que si lo ves por encuestas, a los mexicanos lo que más les preocupa es la inseguridad, la impunidad. Yo diría que el segundo tema que más importa es la salud, porque sabemos que vivimos en una crisis. Y luego yo metería los temas de economía, porque el mexicano habla de que no me alcanza, no me alcanza. Y aquí creo yo en lo personal que la economía sigue siendo siempre un tema fundamental, Guillermo. Llevamos muchos años, ahora peor que antes, pero hay que reconocerlo, muchos años con un crecimiento económico absolutamente insuficiente para las necesidades de empleo del país. Traemos una especie como de enfermedad crónica de falta de crecimiento. Y ahora sí se nos está acabando el tiempo, porque el bono demográfico, que es esta etapa en donde los mexicanos jóvenes en edad de trabajar son muchos más que los ancianos y los niños, ahora sí le quedan a esto unos 10, 15 años. Después de esto, no tendríamos medio de podernos recuperar. Entonces yo pondría mucho acento en la economía, en el crecimiento, en el aprovechar este fenómeno de la relocalización en el cual también Xóchitl está tan convencida, porque es quizá la última oportunidad, por lo menos de esta generación de mexicanos. No seamos fatalistas con respecto a lo de las muchas muy futuras, pero la nuestra se nos va. Y si tú tienes una economía que crece, resuelve muchos problemas, Guillermo.
atenúa los problemas de la inseguridad porque tendrás jóvenes con oportunidades y tendrías dinero a partir de los impuestos de más empresas para invertir en seguridad, en educación, en salud, en justicia, en pensiones. Entonces la economía me parece a mí que es el tercer elemento más importante en donde los mexicanos tenemos que enfocarnos y ahí se llama productividad. Quiere decir que tenemos que producir cosas más valiosas en el tiempo que trabajamos. No es tema de trabajar más, es un tema de trabajar mejor y agregar valor para que así ganemos más y tengamos una vida de calidad. Yo diría que economía sería el tercero. Quizás seamos un poco redundantes, pero ¿cuál consideras que será el principal desafío que enfrentará Xóchitl Gálvez de llegar a la presidencia de la República y cómo han planeado enfrentarlo? Yo creo que el primer gran desafío pues podría ser el no reconocimiento por parte del gobierno actual de su derrota. Me parece que eso sería lo primero. Y la otra, creo que el otro desafío sería convocar a la unidad. Ayer le escuchaba yo justamente en el discurso de los diálogos por la paz, en donde ella decía, quiero al final del día que unidos me permitan ganar, pero para que ganando nos podamos unir. Los mexicanos vamos a tener que reconciliarnos. Yo creo que se está polarizando mucho la sociedad. Muchas veces la gente ya no sabe discutir sin tomarlo personal. Entonces, la reconciliación para poder tener buenas políticas públicas es clave. Después, obviamente, habrá muchos temas complejos, muchos. La educación, la salud, la seguridad. Pero unidos, Guillermo, unidos sí los podemos resolver. Polarizados, ni el más sencillito de los problemas, ¿sí? Entonces yo creo que eso, la reconciliación, la unidad y aceptar que estamos juntos en este barco y si remamos con el mayor entusiasmo, podemos llegar a esta isla que nosotros vemos, este país de clases medias, este país de oportunidades, este país de inclusión y donde no exista un solo mexicano en pobreza extrema. Con esto nos quedamos, Enrique de la Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. La campaña apenas comienza y seguramente habrá oportunidad de seguir conversando.